Hola, pues el día de hoy les voy a dar una introducción sobre el tema de lo que son las sociedades mercantiles en el país, los tipos de sociedades que hay. Y bueno, pues para empezar a hablar de lleno, introducirnos en el tema que nos compete, quiero dar una pequeña introducción sobre el mismo. En el complejo entramado de la economía mexicana, las sociedades mercantiles son como pilares fundamentales, o sea, súper fundamentales en la organización y el desarrollo de actividades comerciales y las empresariales. Estas estructuras jurídicas asocian a dos o más personas bajo un objetivo en concreto y que es de lucro. Y tienen una importancia trascendental, o sea, sumamente importante al facilitar la inversión, la gestión de riesgos y la generación de riqueza. La elección de la forma, por ejemplo, de la sociedad adecuada no es una decisión trivial, es algo muy importante, ya que impacta directamente con la responsabilidad de los socios, la gestión administrativa y la fiscalización y la capacidad de acceso a financiamiento, entre otros aspectos cruciales para el éxito y la sustentabilidad de cualquier emprendimiento. Ya tenemos entendiendo que es algo muy importante a la hora de generar algún negocio, es adecuado informarnos muy bien sobre todas las que existen en el país y cuál es la más óptima. Comprender los diferentes tipos de sociedades reconocidos en la legislación mexicana se vuelve una necesidad imperante tanto para emprendedores que inician sus proyectos como las empresas ya consolidadas. Este conocimiento permite tomar decisiones informadas y estratégicas, adaptando la forma jurídica a las necesidades específicas del negocio y al marco regulatorio vigente. A lo largo de las siguientes diapositivas que vamos a ir viendo, se van a analizar las características distintivas de cada una de las sociedades que hay en el país, sus ventajas, desventajas, así como los aspectos legales más relevantes que rigen a la Constitución, su fundamento y su disolución. Y voy a empezar hablando de la sociedad en nombre colectivo. La sociedad en nombre colectivo es una de las formas más tradicionales de la organización mercantil en México y se caracteriza porque todos los socios responden de una manera, como se podría decir, ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. Está regulada por la Ley General de las Sociedades Mercantiles en sus artículos del 25 al 50, En este tipo de sociedad la razón social debe incluir el nombre de uno o más socios, seguido de las palabras y compañía u otra indicación si no aparecen todos los nombres, Vamos a hablar de las características principales. Una de sus características principales serían los socios. Se conforma de dos o más socios, todos con responsabilidad solidaria. Nombre o razón social debe incluir el nombre de al menos uno de los socios. El objeto social, que puede ser cualquier actividad lícita de carácter mercantil. La duración puede ser determinada o indefinida según lo pactado en el contrato social. Y la constitución requiere más bien una estructura pública e inscripción en el registro público de comercio. La responsabilidad de los socios es de que uno de los aspectos más distintivos de esta sociedad significa que si los bienes sociales no son suficientes para cubrir sus deudas, los socios deberán responder con su patrimonio personal. La administración puede estar a cargo de uno o varios socios también, quienes pueden otorgar poderes a terceros. El contrato social determina cómo se subsidiarán las funciones administrativas y la representación. Y si no se establece nada, se considera que todos los socios administran y representan a la sociedad. Hablando de sus ventajas y desventajas, entre las principales ventajas está de que la sociedad está en la simplicidad de su constitución. La confianza entre los socios y el control directo sobre las decisiones y operaciones también es una buena opción para negocios pequeños donde los socios desean participar activamente. De la que vamos a hablar a continuación es la sociedad en comandita simple. Sociedad mixta con dos tipos de socios: los comanditados, que responden de manera solidaria e ilimitada, y los comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de su aportación. Opera bajo una razón social con el nombre de los socios comanditados, seguido de y compañía u otras equivalentes, ¿no? Hablando de sus principales puntos, es que son dos tipos de socios. Su distinción es crucial entre los socios comanditados y los comanditarios. Otra también es su razón social con nombres de comanditados, ¿no? Es algo muy importante y que se da a resaltar porque la razón social solo puede incluir los nombres de los socios comanditados, resaltando su responsabilidad directa. La gestión por comanditados. La administración generalmente está a cargo de los socios comanditados, mientras que los comanditarios tienen más bien prohibido inmiscuirse en esta cuestión de
de la administración. Ahora hablaremos de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿ok? Esta es una sociedad de capitales donde la responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportaciones. El capital social se divide en partes sociales, no en acciones, y la transmisión de esta suele estar restringida, ¿ok? Opera bajo una denominación social, seguida de sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura. Hablando de los puntos más en concretos, es que los socios solo responden por las deudas sociales hasta el monto de sus aportaciones, protegiendo su patrimonio personal. Esto es algo que lo distingue de la primera sociedad de la que estábamos hablando. También de las partes sociales intransferibles libremente. El capital se divide en partes sociales, cuya transmisión a terceros suele requerir el consentimiento de los demás socios, manteniendo un control sobre la composición societaria, ¿ok? O sea, como que no se toma una decisión al azar, todo tiene que ser en conjunto. La denominación social también opera bajo una denominación social, nombre de la empresa y seguido de sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura. Ahora voy a hablarles de una de las más famosas y de las más usadas en México, que es la sociedad anónima. Ya les había dicho, es de las figuras societarias más usadas, especialmente por empresas medianas y grandes. Está regulada por los artículos del 87 al 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esta sociedad el capital social está dividido en acciones y la responsabilidad de los socios, o sea, los accionistas, se limita al monto de sus aportaciones. Su estructura está diseñada para facilitar más bien la inversión, la permanencia o salida de socios y el crecimiento empresarial. Una de las características fundamentales en esta sociedad anónima es que su capital está dividido en acciones, las cuales pueden ser libremente transmisibles, salvo a que el estatuto indique lo contrario, ¿no? En estas sociedades pueden ser ordinarias o preferentes, con distintos derechos sobre las utilidades, voto o dividendos. Las acciones representan la participación de cada socio en la sociedad y son susceptibles a ser negociadas y negociables en mercados de valores si se cumplen con ciertos requisitos. Los requisitos para su constitución son un mínimo de 2 socios, que cada uno suscriba al menos una acción y un capital mínimo que puede estar establecido en la ley o determinado por los socios. Pasamos a la siguiente, que es sociedad en comandita por acciones, que es una sociedad híbrida donde uno o dos socios comanditados responden de manera solidaria e ilimitada, mientras que los socios comanditarios tienen su responsabilidad limitada al valor de sus acciones. El capital social se divide en acciones y opera bajo una razón social con el nombre de los socios comanditados, enseguida de y compañía u otras equivalentes, dependiendo de, añadiendo sociedad en comandita por acciones. En principales puntos importantes, la combinación de responsabilidades, aunque es similar a la S en CS, tiene socios comanditados con responsabilidad ilimitada y socios comanditarios con responsabilidad limitada al valor de sus acciones. Tiene capital representado por acciones, a diferencia de la que había mencionado antes. La participación de los socios comanditarios está respaldada y representada por acciones, que facilita su transmisibilidad, y la razón social con los nombres de los comanditados. Ahora voy a hablar de la sociedad cooperativa, que es una sociedad con fines no lucrativos y de utilidad en común, basada en la igualdad de derechos y obligaciones de sus socios. Opera bajo principios de adhesión voluntaria y administración democrática, participación económica, interés limitado al capital y fomento de la educación cooperativa. Se rige por su propia Ley General de Sociedades Cooperativas. Sus principios cooperativos fundamentales es que se rige por principios como la adhesión voluntaria, la gestión democrática, la participación económica en los socios y el fomento de la educación cooperativa. Es de doble naturaleza, puede tener un objeto económico, producción, consumo, ahorro y préstamo, o social, trabajo asociado o vivienda, buscando el beneficio de sus miembros. La última sociedad de la que vamos a hablar es la de por acciones simplificada, que es un régimen societario simplificado para micro y pequeñas empresas constituido por uno o más accionistas cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportaciones. Su proceso de constitución es más ágil y se realiza principalmente en línea. Opera bajo una denominación social seguida de sociedad por acciones simplificada o su abreviatura. Uno de los puntos importantes es su constitución y ágil digital, su responsabilidad limitada y su denominación social específica.
Bueno, pues ahora que dimos un pequeño repaso, llegamos a la conclusión de que el panorama de las sociedades mercantiles ofrece una diversidad de estructuras legales diseñados para adaptarse a las distintas necesidades y objetivos de los emprendedores y empresarios, desde las sociedades de personas donde la confianza y la responsabilidad personal de los socios son sumamente importantes, hasta las sociedades de capitales enfocados en la atracción de la inversión y la limitación de la responsabilidad de cada tipo societario. Aquí fue solamente dimos un pequeño repaso, algo súper breve. Es un poco más complejo y se tiene que estudiar más en materia, pero espero que les haya dado un panorama general sobre la misma. Y cualquier cosa pueden checarlo también en el resumen de Word que hice. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por verlo.